Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana para destacarles que ha caído y que está cayendo la actividad en las fábricas en nuestro país, que el IPC en España, en nuestro país, ha subido al 10,2%, que el IPC en la zona euro se sitúa en el 8,6%, suben los precios de las viviendas en China, cae la confianza empresarial en Japón, el desempleo de la zona euro cae también hasta el 6,6%, se reduce el déficit comercial de bienes en Estados Unidos y cae la confianza del consumidor en Francia, Alemania y Estados Unidos. Vamos a revisar ahora los mercados financieros. En la última semana vamos a comenzar por las bolsas para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 2,33%, París se ha dejado un 2,34%, Londres se ha dejado un 0,56%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 0,82% hasta los 8.176 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 3,37%, el índice Nikkei en Japón se deja un 2,10%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,04, el euro con el yen en 140,67 y el euro con la libra en 0,86. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en más 1,24%, España en más 2,28%, Estados Unidos en más 2,90%. El petróleo en 111,65 dólares el barril se deja en la semana un 1,30% y el oro en 1.803,75 dólares la onza se deja en la semana un 1,15%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de este primer semestre en los mercados financieros, un semestre complicado, donde ya se sabía que no iba a ser un año fácil. Veníamos ya de finales del año pasado con el problema de la inflación, pero había bastantes esperanzas de que esta inflación se fuese moderando a lo largo de los primeros meses del año. No ha sido así, como sabemos, y no solo no se ha ido desacelerando, sino que se ha ido acelerando. Estamos en máximos, ya hemos visto Estados Unidos 8,6%, la zona euro también en el 8,6%, en España estamos en el 10,2%, todos los países están con la inflación en los niveles más altos desde hace décadas, y décadas es hablar de 30, 40 años, no de 10 o 15 años, y por tanto pues es algo que está siendo muy controlado, o va a ser muy controlado por los bancos centrales. Por eso han tenido que subir los tipos de interés de forma precipitada, y además va a seguir sucediendo esto de las subidas de los tipos de interés en los próximos meses hasta que la inflación se vaya controlando. Destacar que lo que no estaba previsto, como sabemos todos, para este año era todo el tema de la guerra, todo el tema de la política COVID-0 en China, que ha ido aumentando la presión sobre los cuellos de botella y por tanto también sobre la inflación. Tampoco estaba previsto que hubiese subidas salariales tan importantes para controlar la inflación, por un lado, pero por otro porque no hay demasiado desempleo ni en Estados Unidos ni en Europa. Es decir, hay mucha gente que ya ni siquiera se apunta al paro y por tanto no se cubren todos los puestos de trabajo. Esto está provocando subidas de los salarios que también afectan a la inflación, mercado inmobiliario estadounidense, en fin, toda una serie de razones por las cuales la inflación está en esos niveles que les decía. En este contexto, los mercados financieros solo podían bajar. De hecho, las bolsas han tenido un primer semestre de caídas importantes, similar al que tuvieron en el año 2008, aunque bien es cierto que en aquel año de septiembre a diciembre cayeron más de lo que han caído en estos momentos. Es decir, por ejemplo, la media está en torno al 20% de caída, por debajo está el caso de Londres, que no llega ni a un 3% de caída en el año, detrás iría el selectivo español, que está ligeramente por encima del 7% de caída, y por delante de todos ellos estaría el Nasdaq en Estados Unidos, que está cayendo en torno a un 30%. Por tanto, subidas dispares y diferentes. El petróleo ha subido un 45% en lo que llevamos de año, y los mercados de renta fija, cuyas rentabilidades han subido al ponerse en positivo en Alemania, en Estados Unidos por encima del 3%, bueno, pues todas esas subidas de rentabilidades han provocado caídas también muy importantes en los activos de renta fija, donde la media de las carteras de renta fija han caído solo en la renta fija más de un 10% en líneas generales. Por tanto, yo en conclusión, un primer semestre complicado, muy complicado, y donde bueno, hay muchas esperanzas puestas para la segunda parte del año, de que se pueda ir moderando la inflación, de que se vayan estabilizando determinados mercados y que por tanto tengamos una segunda parte del año algo menos compleja que la que hemos visto. En cualquier caso, lo iremos viendo semana a semana y mes a mes. Con esto nada más, cerramos actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa.
Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. La recaudación extra ligada a la inflación equivale ya al coste total del plan de choque. La inflación aviva los ingresos públicos un 19% en los primeros 5 meses del año, a nivel récord entre las alzas en IVA e IRPF. Periódico 5 días. El IPC se dispara al 10,2 en junio y se come 110.000 millones en salarios y ahorro en 12 meses. Lejos de aflojar, la presión inflacionista sigue castigando la economía y los hogares españoles. Periódico Diario de León. La Junta inicia los trámites para ampliar el parque tecnológico con 12 millones de euros de inversión. El proyecto se gestiona como plan regional para agilizar la adquisición de terrenos y los de la ejecución. Periódico El Mundo. La crisis de los precios dispara por encima del 23% el nivel de pobreza de la región. 1 de cada 4 castellanos y leoneses no puede disfrutar de una semana de vacaciones al año o afrontar gastos imprevistos, mientras el 7% de la población llega con dificultades a fin de mes. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado Indra. Para hablar de esta compañía tenemos a Cristian en el programa. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué Indra en el valor de la semana? Bien, la historia comenzaba el viernes pasado. Había junta de accionistas en esta compañía y había una propuesta por parte de un fondo de inversión que estaba controlado por Joseph Ourlion, que es el presidente de Prisa y máximo accionista de la compañía, y forzaba una votación en la asamblea de forma que se producía la destitución de 5 de los 8 consejeros independientes. Era un asalto brutal por parte del gobierno hacia el buen gobierno corporativo de la compañía, ¿no? Hay que destacar que este señor afloraba el 4,18% del capital de la tecnológica y, lo que es más importante y según muchos analistas más grave, que se presume un aliado del gobierno. Luego hablaremos de cómo está el accionariado de la compañía, pero es un hecho que fue muy castigado, ¿no? Hay que hablar que después de esta votación pues solo quedaban por el momento 3 independientes en el Congreso y a lo largo de esta semana volvía a irse otro independiente más, con lo cual la situación del ataque al buen gobierno corporativo con el tema de los independientes se agravaba aún más. ¿Y qué ha estado pasando exactamente en esta compañía para llegar a una situación como esta? Pues hay que hablar que esta empresa desde el año 2021, desde mayo de 2021, sufre ya un choque muy importante dentro del Consejo de Administración, ¿no? En el año 21 la actuación de los independientes, a diferencia de otras compañías participadas por el gobierno, pues hacían una situación totalmente contraria. Se producía un relevo en la compañía, se iba Fernando Abril Martorell, un ejecutivo pues muy reputado y que llevaba a la compañía a los máximos resultados de su historia en el conjunto del año pasado, y aquí pues los independientes aceptaban, ¿vale? Se producía ese hecho y eso provocaba pues que entrasen en guerra, ¿vale? Es decir, se producía un relevo en la cúpula de la compañía y entraba un miembro, ya un presidente afín al gobierno, y eso provocaba mucho enfado. La situación de los independientes provocó un enfado importante dentro de lo que es la SEPI, ¿no? La SEPI decidía elevar la participación del 18 al 28%, pero por el momento no llega más que al 25% de la compañía, y sí que la suma de los paquetes de la SEPI, de Amber, que es uno de los aliados, como hablábamos también, que tiene un 4%, lograba una mayoría suficiente para destituir a los consejeros independientes, con lo cual quedaba todo prácticamente en manos del gobierno y de sus aliados. ¿Y qué opina el supervisor y controlador de todo esto en nuestro país, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Pues una operación que le preocupa bastante, porque la normativa de la ley de OPAs obliga a que si uno de los accionistas llega al 30% de la compañía, hay que lanzar una OPA, como decíamos, por el total de la compañía, ¿no? Para todos los accionistas. Como decíamos, aquí no llega al 30%, pero también hay otra cosa que puede obligar a que el gobierno tenga que lanzar una OPA, es que si se llega a ese 30% de manera indirecta, a través de movimientos en el Consejo de Administración de búsqueda de aliados, ¿no? Es una situación muy difícil de demostrar, lógicamente, pero que se podría haber producido, con lo cual tendrá que decidir la CNMV en las próximas fechas si el gobierno, debido a este asalto que ha hecho en el Consejo, tiene obligación o no de lanzar una OPA sobre la totalidad de las acciones. Y finalmente, ¿cómo ha reaccionado la cotización de Indra en el mercado con todo esto? Pues lógicamente muy mal. Ya lo hizo en el año 2021 cuando se tuvo que ir a Abril Martorell, y ahora mismo la sesión del viernes pasado, que es cuando empezó todo esto, pues sufría el mayor desplome en los últimos 25 años, llegaba a caer más de un 20%, al final acababa cayendo más de un 14%, pero es una pérdida que a lo largo de esta semana también, con la dimisión de un nuevo consejero independiente, pues seguía ahondando. Estaba en más de 10 euros, casi 11 el día 20, ahora mismo apenas llega a los 9 euros por acción, con lo cual es una caída bastante importante. Destacable es la opinión de los analistas. Dicen que
es la peor noticia que puede ocurrir en el sector en los últimos 25 años y que ahora mismo este valor pues no es un valor invertible. Muy bien, Cristian, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya a la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes balanza comercial en Alemania. El martes, PMI de servicios en China y zona euro. El miércoles, ISM no manufacturero en Estados Unidos. El jueves, producción industrial en Alemania. Y por último, el viernes, desempleo en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.